¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la tercera jornada del Festival de Ladera Sur. Seguimos haciendo conversaciones entre medio de todo lo que está pasando en el festival. Nos detenemos unos minutos para observar con lupa, ya verán por qué hablo de la lupa, ciertos temas que vale la pena profundizar. En la conversación que tenemos ahora tengo la suerte de estar junto a Ricardo Rozzi, filósofo, ecólogo y fundador del Centro Internacional Cabo de Hornos. Filósofo de la naturaleza te llaman también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en medio de este festival. No, un placer, Maca Ángela, y a los ángeles de la naturaleza hay que mirarlos con lupa. Así, muy bien. Vamos a ir a esa naturaleza, pero la primera pregunta que quiero despejar es que de esta gran y fascinante naturaleza que tenemos el privilegio de tener en nuestro país, ¿qué te detuvo y qué te detiene en Cabo de Hornos? Uy, varias singularidades, pero la primera fue que yo partí estudiando medicina. Mi abuelo era director del servicio de cirugía del Barros Luco Trudó, del Hospital de la Chile, pero me aconsejó postula a la Universidad Católica. Entramos a la Universidad Católica y cuando iba en cuarto año, reabren filosofía. Y ahí me cambié a filosofía y biología. Mis padres no estaban muy convencidos, pero yo sí. Y ahí hice la tesis de pregrado sobre la noción de progreso a partir del encuentro de Darwin con los pueblos originarios fueguinos. En ese momento yo tenía una rabia con Darwin, una crítica a Darwin. Decía, bueno, ¿a quién le fue bien, a quién le fue mal? Y es muy rico ese encuentro porque Darwin, por un lado, cambia. Y eso es muy importante, es poco conocido. Hacia el final de su vida, y en el libro sobre evolución humana, dice, los pueblos fueguinos, y en particular Orundelico, conocido distorsionadamente como Jemmy Button, debiera estar en el mismo panteón que Isaac Newton. Fíjense, o sea, una persona que es muy conocida por sus comentarios despectivos de los pueblos originarios inicialmente, en el transcurso de su vida cambia. Creo que eso es tremendamente importante en los diálogos, en las conversaciones hoy, en que no se trata quién gana, quién pierde, sino de decir estuve radicalmente equivocado. Y eso está en los libros y en los escritos de Darwin. Genial, aceptar los errores o aceptar que podemos cambiar, modificar el pensamiento también, y ¿no? que podemos aprender juntos. Yo creo que de ahí viene. Bueno, a partir de eso también aprendí que Darwin era más de lo que yo había leído en Federico Engels, que tiene un libro que se llama La dialéctica de la naturaleza, en que dice que la teoría de Darwin no es más que el capitalismo proyectado sobre la naturaleza. Tiene mucha razón Federico Engels, porque el mecanismo de selección natural es una analogía con la selección artificial. Y la selección artificial es preciosa, ¿no es cierto? En Latinoamérica tenemos las experiencias de las selecciones de variedades de papa, variedades de maíz. Y él se va estudiando las plantaciones de algodón y otras, y ahí dice, bueno, no veo ninguna razón por qué la naturaleza opere como opera el agricultor, el ganadero. Eso sí que era con un fin de optimizar la productividad. Y bueno, así partió mi crítica, pero después fui viendo que en sus correspondencias con la hermana aparecen facetas muy humanas y que complejizan el pensamiento de Darwin. Tan importante es una carta a su hermana que la historia de Jemmy Button Orundelico, junto a otros 3 fueguinos, ellos fueron secuestrados por Fitzroy en su primer viaje y fueron llevados a Inglaterra. Pasan 2 años, conocen a la reina, al rey, fueron personajes de la sociedad. Y Fitzroy, cuando hace el segundo viaje en el cual se sube Darwin, viene con ellos. Uno falleció de viruela. Y Jemmy Button viene explicando la naturaleza a Darwin. Y es realmente como un traductor de la riqueza. Y llega un momento en que llegan a Gulaya, en la isla Navarino, al sur de Tierra del Fuego. Y Fitzroy invita a Jemmy Button a volver a Londres. Para él, lo máximo de la civilización planetaria, mundial, claro. ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué puede ser Comillas. mejor que Talca, París y Londres, ¿no es cierto? A los Claro. talquinos y las talquinas. Y Jemmy Button dice, no, yo me quedo acá está mi mujer, tengo frutos sanos, peces sanos, y aquí le traigo un regalo, comandante, a Fitzroy,
y le regala un lindo arpón hecho de hueso de ballena. Y a Darwin le regala una nutria, una piel de nutria, ¿no? Muestra cómo muy lúcidamente Jimmy Button se pone en un plano de horizontalidad y de descolonialidad. Entonces hay un giro y ahí, pero en ese tiempo era el 81 y estaba la tensión entre Chile y Argentina y yo no pude ir. Pero ese es como tu primer impulso y ahí te instalas. Y de ahí, de alguna manera, esta naturaleza te envuelve, te acompaña, cohabitas. Y ahí está todo, ¿no? Ahí está Lo que todo, desarrollas hoy pero día. tengo que decir dos cosas que son muy importantes. Ajá. Yo nací el año 60, el 6 de octubre de 1960, y el Un año libra. 60, un libra y sesentista, y el año 64 acompañé a mi abuelo, que era la medicina pública, ¿no? A Galletué y Calma. Él iba a ver a los practicantes de provincia, digamos, y ahí escuché huit, 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 en la lengua del lonco y en el pájaro, y me entusiasmó la onomatopeya. Bajamos de Galletué y Calma y fuimos al lago Budi, pasábamos en balsa, no había camino en ese tiempo, y también luego en la vida me encontré con Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro mapuche, en que habla del mapuzungún como lengua de la tierra, ¿no es cierto? Claro. Pero en una onomatopeya. Entonces conocía los saberes de los pueblos originarios, los saberes campesinos, y me extrañaba que en la universidad no tuvieran ningún lugar. Y mi otro abuelo había sido Silvio Rozzi, que con Rafael de Saeta crearon la Villa de Vida Natural, la medicina natural. Entonces, cuando supe del saber yagán sobre las aves de la señora Úrsula, de la señora Cristina, tuve que esperar como 15 o 20 años cuando tuviera las condiciones para poder volver y aprender del saber de ellas sobre los pájaros. Y en eso ha sido una deriva hacia el bienestar y en un sentido de vida intercultural e interespecies. Eso es muy interesante y también lo que acabas de decir, cultivar la paciencia para llegar a los propósitos que uno tiene en la vida. Y hay algo muy lindo, más allá de todos los conceptos interesantes con que trabajas, el enfoque biocultural, la filosofía ambiental de campo, de alguna manera para resumirlo, ojalá en simple, cuando uno como que trata de atajar estos conceptos para sociabilizarlos con muchas y muchos que pueden estar escuchando ahora, encontré una manera muy linda en que lo llamas, que es filosofar caminando para conectar. Sí. ¿De qué se trata, en simples palabras? En simples palabras se trata de entretejer tres tipos de experiencias y conocimientos. Después de la Segunda Guerra Mundial y en Chile tuvimos un evento, ¿no es cierto?, que suspendió la enseñanza de la filosofía durante un gran periodo. Pero ¿qué pasa cuando uno camina y cuando estás en el campo? Voy a decirlo con un par de ejemplos muy rápidos. Lo primero, cambia lo que se llama en difícil la ontología, como es el mundo. El pueblo mapuche se llama mapuche por ser gente, che, de la tierra, mapu. Pero cuando caminamos podemos ver el humus, la tierra de hoja, y redescubrimos que nosotros somos humanos y que en el latín de los etruscos, cuando se funda Roma, dice somos gente del humus. Ellos tenían que ver la ciénaga. Entonces encontramos similitudes, diferencias. Ahí hay un cruce. Entonces, pueblos originarios, conocimientos ancestrales de la filosofía, y hoy sabemos que somos agua, nuestros cuerpos, carbono. La gran mayoría de nuestros cuerpos agua. O sea, claro, efectivamente somos como tierra de hoja, somos mapu, somos che, somos personas, pero somos personas también vegetales, y eso se va descubriendo en el caminar. Lo segundo, que el caminar no es solo la razón instrumental, sino que es la razón emocional, la razón solidaria y sobre todo la razón que conduce a la ética del cuidado. Cuando ya sabes que es hoja de tierra, que somos humus, que estamos interconectados, nos hacemos conscientes también, ¿no? Nos hacemos conscientes, y consciente es muy lindo, porque consciente es conciencia, tener las antenitas, pero también tener la conciencia de algo que es correcto y algo que es incorrecto, y ahí llega la ética. Y ahí, ¿me puedo detener un segundo? Por favor. Porque ahí llega la ética y hay algo muy interesante, que es como, también lo hablas, ¿no? Como la ética instalada en el entender que alguien no llega y contamina, o contamina como un acto técnico o como inconsciente, pero si tuviéramos construcción más consciente de nuestra ética, de cómo hacemos las cosas, quizás podríamos vincularnos mejor y coexistir mejor y no ser estos
seres humanos egocéntricos en este antropoceno, ¿no? Entonces, preguntarte de la filosofía ambiental, ¿cómo ha influido la educación ambiental también, ¿no? En políticas locales, en cambios de conductas del ser humano. Y ahí el valor de la ética de cada cual, ¿no? Sí. Y la ética requiere un lenguaje, requiere tener una deliberación crítica y al eliminarla perdemos posibilidades de pensamiento crítico. Hoy estamos en una situación de una gran necesidad de cambio, de transformación. Y tenemos por un lado algo que está muy controlado por los medios, con la inteligencia artificial se potencia, estamos todos como en la Matrix, y si tienes esa Matrix incluso influye radicalmente sobre las elecciones de presidentes, de autoridades, entonces estamos muy ahí. Pero en la filosofía ambiental de campo volvemos a reconectarnos con la multiplicidad de saberes. Y esa multiplicidad de saberes es donde surge esta responsabilidad. La palabra ética en Occidente, en la civilización, viene de la palabra ethos. Y ethos aparece en la Ilíada y la Odisea y es un lugar protegido, un hábitat protegido. O sea, ética es área protegida y luego Aristóteles lo transforma en etiqué, que es un habitar, ¿no es cierto? Y es habitar cuidando, siendo cuidadores de la naturaleza. En ese sentido, estar en el festival acá de Ladera Sur es muy lindo porque es una festividad que nos saca de la Matrix, nos vuelve a reconectar. Y yo creo que ahí en habitar con conciencia. Exacto. Y no es un problema entre la humanidad y la naturaleza. No es un problema entre la humanidad y el medio ambiente. La mayor parte de la gente tiene esta razón de sintonizar con la diversidad de la vida, la diversidad cultural, y es ahí donde entonces la ética biocultural viene a valorizar. La mayoría de la gente tiene armonía con la naturaleza. Rearmonicemos, y ahí va el encuentro. Entonces las fracturas en el antropoceno nos permiten redescubrirnos en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, que somos naturaleza. Exacto, y en eso el trabajo que están haciendo en Parque Etnobotánico Mora, ¿Sí? Puntualmente hacer ecoturismo con lupa. Sí. Para que no se nos olvide porque lo pusimos ahí al inicio de la conversación. Vamos a dejar para otro programa, pero voy a anunciarlo. Sí, Omora significa colibrí en yagán. Y no hay nada más lindo que el colibrí, picaflor, que pica la florcita, en portugués es beija flor, que besa la flor. O sea, la flor y el colibrí, una cohabitación, una coevolución. Y ahí pusimos la lupa, porque si hay algo que necesitamos en una vida tan rápida es detenernos, pausarnos. Y a veces usamos una lupa física que aumenta seres que no vemos habitualmente, como los musgos, los líquenes, y hemos tenido pololas, pololos que en vez de regalarse un ramo de rosas, se regalan un lindo buque de líquenes o de musgo, siendo mucho más... Ampliando las posibilidades. Tiene más chic, que es la sigla del Centro Internacional Cabo de Horno. Es verdad. Y por otro lado, los lentes con que miramos y nos miramos a nosotros en la naturaleza. Escuchar qué nos dice el pájaro carpintero. Puede sonar loco, pero la mayoría de las culturas, incluida la cultura occidental, en sus márgenes, escucha a los pájaros. Los pájaros tienen mucho que decirnos. Escuchamos a los árboles tienen mucho que decirnos. Un buen campesino, un buen agricultor, escucha la tierra, ¿no? Y entonces... La lee, como se dice también. La lee, ¿no? Exactamente. Y el ecoturismo con lupa es leer, por un lado, el libro de la naturaleza, leer textos escritos también, y reconectarnos. Entonces, eso requiere una pausa y descubrir los valores estéticos, la belleza. El valor biocultural, los distintos modos de nombrar. Por ejemplo, en Mapuzungún, calcha, cura, pelos de la roca, o calcha aligüen, pelos del árbol. Y esos pelos son los líquenes barbas de viejo que crecen son preciosos. Entonces, vemos la reconexión entre nuestros pelos y la naturaleza toda. También hay un lenguaje de sabidurías, ¿no?, que se va mostrando en la naturaleza en la medida que uno la empieza a aprender a reobservar o a detenerse en esas observaciones. Y esa sabiduría, el lenguaje, son las relaciones interculturales, como hemos conversado. O sea, humano no es idéntico, pero converge con mapuche. Y podemos tener nociones en conjunto que hoy sabemos, por ejemplo, que la salud de los pehuenches tiene que ver con los piñones, que tienen un aminoácido que se llama cisteína, que tiene azufre de los volcanes y les previene tener enfermedades. Entonces, cuestiones que de repente no parecen entendibles,
para los que no conocen la sabiduría mapuche, Claro. empiezan a ser también desde la ciencia comprensible. Y lo segundo, interespecies. Qué lindo llamarse pehuenche en el caso del pueblo pehuenche que habita los bosques de Pehuen, las Claro. araucarias, ¿no es cierto? Tener esa Las noción. milenarias araucarias. Exacto. Interespecie, interculturales y redescubrir los valores de la sociedad occidental. Venimos terminando con las Naciones Unidas en el panel de una evaluación de valores de la naturaleza que se llama el IPBES, el International Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, y llegamos a una conclusión que parece de sentido común, pero la graficamos en cómo de toda la plétora de valores que tenemos como humanidad en distintas culturas, budismo, taoísmo, confucianismo, cristianismos varios y pueblos originarios, usamos el cálculo costo-beneficio cuando llega la hora de tomar la decisión. Creo que el cálculo costo-beneficio, la economía, son esenciales, son necesarias, pero no suficientes. Claro. Y se enriquecen con esta plétora. Ahí, desde el sur del mundo, estamos entonces acuñando un término que es el de ser cohabitantes, que significa compartir el hábitat, así como compañero significa compartir el pan, y mandamos un mensaje al sur, al mundo, Desde el sur, claro. desde el sur, que es compartir la biosfera. La importancia de ser cohabitantes de este planeta, ¿no? Sí. Y ahí es muy lindo esto que hablan que hablas, de lo intercultural y también de la interespecie. Y nosotros al cierre de estas conversaciones también nos llevamos a imaginarios muy puntuales. Si tú fueras otra especie, ¿cuál te gustaría ser? Me encanta el pájaro carpintero. Me encanta porque picotea los árboles, viven en familia, ellos se quedan, las familias tienen en general una cría por año, que se queda 2 o 3 años con ellos, ayudando, y así van creando un grupo de 4 o 5. Son rojitos el macho, Sí. cabeza negra la hembra, y a veces picotean los troncos y no se lo están haciendo por jugar, sí lo están haciendo por jugar, pero también eso es como sembrar para que luego lleguen los coleópteros y pongan ahí sus larvitas y después van a cosechar. Nos enseñan como Epicuro es un filósofo después de Aristóteles en Grecia que decía, para vivir bien hay que ser como un jardinero. Cultivar las plantas y cultivarnos a nosotros con las plantas. Eso hacen los pájaros carpinteros. Y hay historias que las vamos a dejar para otro programa muy lindas sobre esos pájaros. Sobre los pájaros carpinteros. Bueno, y que tienen ahí la capacidad y una fuerza que impactante, ¿no? Son unos percusionistas Sí. innatos y no se marean. Y ahí, como dijiste percusionista, la última pregunta también tiene que ver, todo tu trabajo también se vincula con mucho la interdisciplina, ¿no? Y con Sí. otros saberes, también las artes. Si Sí. fueras posiblemente artista, poeta, escritor, músico, cineasta, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, mi abuela era música y yo hice música en el conservatorio de la Universidad de Chile. Estaba seguro que iba a entrar a seguir toda mi vida composición musical. Mi maestro fue Andrés Alcalde. Y en esta diálogos interespecie, interculturas, con Andrés Alcalde, que escribió una pieza para Piccolo, estuvimos con Lorenzo Ayapán con una pieza para Trutruca, Imagínate. con un coro de pájaros con plumas y pájaras con pelos, que era un coro, Genial. que lo hicimos en el Parque Mahuida en La Reina. Me encanta la composición, fue una pena tener el 94 que decidirme dedicar a la conservación biocultural, pero los músicos son la inspiración, y si afinamos la sincronía entre los ritmos de la naturaleza y los ritmos individuales y colectivos sociales, creo que volvemos a florecer y volamos como los pájaros. Así que la música y los pájaros son tu inspiración. Y para Pitágoras también lo era, ¿no? Bueno, con esas dos inspiraciones nos quedamos y te agradecemos muchísimo esta conversación, Ricardo Rozzi. Es un gusto tenerte aquí en el festival. Ahí vas a estar, o estuviste ya conversando de por qué Parques Nacionales con el Sí. nuevo tomo de este libro que nos acompaña. Y vas a ir a seguir inspirando y compartiendo saber en unos minutos más. Así que gracias por compartir este tiempo también con nosotros acá en esta conversación. Gracias a ti, Maca. Gracias a Ladera Sur, pues Ladera Sur instala una semilla de vida en diversidad en medio de Santiago, en medio de la urbe. Nos trae y nos invita a conocer la heterogeneidad de nuestro país. Sigamos creyendo en la vida, en su diversidad biológica y cultural. Así es, vamos a seguir en eso y seguro esta semilla sigue creciendo porque ahí uno va al parque y ha visto cómo avanza, ¿no? Está grande.
Muchas gracias a todas y todos también por escuchar. Nos escuchamos de nuevo, nos vemos pronto en una próxima conversación aquí en medio del Festival Ladera Sur.